The Warning Army, bienvenidos a la guarnición, bienvenidos a esta nueva sección llamada Army Talks. El día de hoy tenemos de invitada a una gran fan y amiga de nosotros y ella es Lupina Treviño. Aplausos. Yeah. A ver, Lupina, cuéntanos de ti, cuándo conociste a The Warning, por qué te gustó The Warning, tu nombre completo, todo. Ay, ¿cómo estás también? ¿Cómo estás? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora nos estén viendo. Yo soy Lupina Treviño, vivo aquí en Monterrey, Nuevo León, desde hace como 40 y tantos años, ya no me acuerdo. The Warning, yo empecé a escucharlas allá por el 2017. Ya las habían visto, como todos las habíamos visto, en ese video famoso del Sandman. Después viene mi amigo Víctor Martínez, también un gran fan, y me dice, oye, ¿te acuerdas de las niñas estas que sacaron un cover de Metallica, que se hicieron virales? Ah, pues ya tienen un EP, que se llama Escape the Mind, y trae canciones bien padres, y también tienen, ya para este entonces ya tenían el 21st Century Block. Pues escuché todo el material y ya no pude parar. Fue una cosa increíble. Digo, ya no soy una adolescente que con cualquier música se conforma o se emociona, porque pues desde niña escuchando The Beatles, Guns N' Roses, System of a Down, lo que quieras, rock en español, viví toda la avanzada regia, o sea, música, bueno, tampoco es de que solo escucho el género rock en inglés. Bueno, pues después en el año 2017 se presentaron en el Tecate Food Truck Fest y pues ahí era la primera vez que las iba a ver en vivo. Y pues mis grandes interrogantes eran de que cómo estas niñas tan de corta edad, tan pequeñitas, van a poder tocar tantas canciones y que para mí, o sea, requerían de una gran resistencia física, con el calor que hace aquí en Monterrey y pues todo esto. Entonces pues ya llegamos ahí al Food Truck Fest, pues ya salen ella y pues había ya algunos de los fans que ya después reconocí, y pues la verdad sí fue una gran sorpresa. Sí, ya me sabía varias canciones de ellas, entonces fue como de que gritar y bailar ahí. Me sorprendió que pues la verdad no mucha gente brincaba y bailaba en ese entonces, éramos pocos los que nos emocionábamos así. Se terminó la tocada del evento y nos quedamos por ahí. Oye, y fue ahí donde creo que Dani Sí. aventó una plumilla Sí. y yo te tomé una foto. Es verdad, sí. Ahí se terminó el concierto, entonces de repente Dani agarra la púa, la plumilla, la avienta, entonces yo así como que levanto la mano y sentí que algo cayó, la cerré, y yo no puede ser. Y entonces ya la bajo y yo, oh, sí le caché, qué padre. O sea, fue una emoción bien padre, fue algo bien mágico, porque pues, nunca me había pasado con un grupo que admiro. Esa iba a ser mía. Yo también la quería. Oye, ¿quién dijera después de tantos años nos volviéramos a reunir aquí todos juntos otra vez? Exacto, sí, en ese entonces no nos conocíamos ninguno. Y fue ahora pues bien padre porque ya todos convivimos. O sea, Recuerdo no- esa vez cuando te vi que alcanzaste la plumilla, te dije, oye, ¿te puedo tomar una foto? Y te la tomé. Sí, me tomé la foto. Ya después me vi en un grupo de fans, en el grupo de fans oficial en Facebook. Y yo, qué emoción. Entonces ya de ahí empezamos a tener más contacto. Nos pusimos de acuerdo para ir a otros tocadas, otros conciertos. Y pues de ahí hacer nuestras reuniones para hablar de la banda, para cantar sus canciones cuando se puede. Y pues The Warning para mí ha sido volver a sentir ese ímpetu de sentirte joven, de volver a
disfrutar la música, de conocer gente. Les digo también como que me acuerdo mucho del video de Blind Melon, el de la abejita, que vas por ahí y no encuentras tu lugar y todo el mundo te hace el fuchi, así como que eres el bicho raro. Encontré aquí en la fanaticada de Warning un lugar así, donde yo me siento a gusto, donde de hecho no sé si a muchos les ha pasado o se acuerden de mí, de que yo estaba ahí cantando, bailando y se me acercaban y de que, oye, ¿cómo se llama esa banda? Y yo, son de Warning, son de aquí de Monterrey, mira, síguelos aquí y allá. Y a muchos sí nos empezamos a conocer. Nosotros nos conocimos por medio del Facebook y pues ya nos quedamos de ver en cierto lugar y pues ahí ya pues nos conocíamos físicamente. Y pues la amistad sigue. La verdad, mucha gente que a lo mejor nada más nos hemos visto una vez, 2 veces, después nos vemos en el Facebook, en redes sociales, Instagram. Y pues ya sabes quién es, de que, sí, yo lo conocí, yo la conocí, y pues muy padre. De los conciertos a los que has ido, o sea, ¿cuál es el que más te ha gustado, te ha marcado? Híjole, pues... Lunario. La verdad sí, el Lunario estuvo muy padre. Yo a ese ya estaba bien cansada porque salí de trabajar en la mañana, volé a México. Y luego esperamos a que diera la hora del concierto y ya empieza. Yo no había escuchado la última canción bien y ya estaba yo sofocada, me fui hasta mero atrás y fue muy bonito ver a toda la gente. O sea, ya no pude yo con tanta energía que había en ese lugar, todos los fans coreando las canciones, brincando. O sea, fue bien bonito. O sea, ahí sí me alejé, no estuve ahí como que en el montón ahí haciendo guato, pero sí casi te puedo decir que con lágrimas en los ojos, viendo así como toda la gente se entregaba a ellas. Muy padre. Con ganas. Oye, Lupina, ¿y cuáles son tus canciones favoritas o tu canción favorita de LP, de 21st y de Queen of the Mothers? No sé, yo creo que... Es que está difícil sí, de está muy elegir. difícil. Todas. El otro día que Dani Sunline que dijo que cuál es la canción que ya no volverían a tocar y que mencionó esta cancioncita de... Ay, esa yo la amo. Sí, Eternal Love. sí, Eternal Love. Yo dije, o sea, no, o sea, es una canción que es parte de tu historia, que la debes de amar y yo creo que ok, de ver que en ese entonces, pues estabas más chiquita, es otra edad, y pues verla así como fue, ¿no? Parte de tu historia. Y pues es bien bonito para los fans volverlas a ver, tocar y cantar esas canciones. Ay, sí, la verdad Es bien que bonito, sí. o sea, por eso, o sea, que no deberían de decir eso, de que, no, esa canción ya no la vuelvo a tocar, ¿no? Es parte de la historia y todos los fans amamos cada una de sus canciones. Y pues Skate the Man, yo creo que del EP es una canción muy madura. Me sorprendió mucho la letra, no podía creer que alguien tan pequeño hubiera escrito eso. Black Horse, Rolón. sí, o sea, también la letra y más que nada a tu edad, pues es una cosa. Pero ya a los 40 y tantos, a los 50 y tantos, o sea, esa canción la verdad tiene... Lo ves desde otra perspectiva. Peso, sí, tiene un peso, o sea, ya como que va. Y tú lo vas a ver conforme vayas creciendo, conforme tus demonios te vayan atacando, vas a ver el peso en el verdadero de esa canción. Queen of the Murder Scene, no, yo creo que la de Oh, no sé. Ay, la de Ojo está Yo creo que- padrísima. Pero en sí todas me encantan. Y pues ahora que venga todos esperando ya el nuevo disco, pues a ver, pero seguro que todas nos van a encantar. ¿Tú qué esperas de este tercer álbum que viene pronto? Tercer álbum ya con toda la madurez musical, con la mejor dirección, no es que no la hayan tenido antes, pero ahora ya es un nivel profesional. Entonces pues yo espero que sí ya va a ser aparte también toda la experiencia que ya traen en cuanto a lo que ya han
hecho, lo que han vivido, lo que saben que les gusta a los fans y lo que pues saben que nos puede gustar. Entonces, sí, esperamos, la verdad yo no creo que nos vayan a defraudar, yo siento que va a ser un álbum excelente. Muy bien, oigan, y pues a lo mejor ustedes ya lo saben, algunos otros no, pero pues Lupina es una gran artista, ella pinta, dibuja en óleo y también a lápiz, y pues de hecho para esta sección ella nos trajo pues un poquito de su trabajo, y pues se los vamos a mostrar, de hecho aquí los tenemos. Miren, aquí están. Los tres están preciosos. De hecho, ella nos comenta que tiene más, pero pues todavía no los ha enseñado. Sí, así es. Ese es otro aspecto de Warning, que inspiran mucho con su arte a crear. Y yo veo mucho fanart de jóvenes, de adultos, en cuanto a videos, fotografías, dibujos, pinturas. Es increíble la manera en que inspiran, y estoy segura que cuando cierran los ojos y escuchan sus canciones se están imaginando un video así bien padre en su cabeza y que quisieran sacarlo a la luz. Y pues nada, o sea, esto yo lo hago como un hobby porque me gusta mucho y quisiera plasmar en estos cuadros. Intenté plasmar un poco su energía, la manera en la que tocan, como Ale, que es un poquito más sobria en cuanto en el disco de 21st Century Blood todavía era un poquito más contenida, la veíamos con una elegancia. Paulina siempre con todo ese poder y dejándose ir con la batería, con cada nota. Y Dani pues con todo su power, ¿no? Esa energía de Dani que apenas si la ves y ya pum, todo el escenario explota con tanta energía que trae esta niña. Entonces pues es un poquito de lo que yo hago y pues sigo haciendo, porque pues de repente así cuando tengo tiempo pues sigo con este hobby. Oye, ¿sientes algo al momento de dibujar, de retratarlas? Lo que más me gusta es le dicen como que estar en la zona, ¿no? Como esta película de Disney, que ya se me olvidó el nombre. Estar escuchando música de Warning. Cuando las estoy dibujando o pintando, pongo música de Warning y pues nada más estás ahí como que eres en tú. Un estado de flow. Sí, tú, la música, las pinturas, o sea, dejas a un lado tus preocupaciones, lo que tienes que hacer al rato, todo esto. Entonces sí, yo creo que es lo que más me gusta de hacer esto. Y esperamos que en alguna otra ocasión, en algún otro episodio, volvamos a tenerte de nuevo para ahora sí darte el espacio que te mereces. Pues igual, y algún último mensaje que les quiero traer, ya sea a los fans o a la banda también. Muchas gracias a la banda que está logrando construir este universo musical. Ellas han sido el soundtrack de mi vida desde el 2017. No hay día que no las escuche. Y pues a todos los nuevos fans, a los antiguos fans, sigan siendo inspirados por ellas y vamos a seguir apoyándolas en la medida que podamos, a seguir transmitiendo nuestro gusto por ellas y pues que ya hagan un concierto pronto porque ya tenemos muchas ganas de verlas en vivo. Ya se extraña. Ya se extraña, así es. Excelente. Bueno, Lupina, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en este episodio. Nos encantó escucharte y esperamos, como dice Sergio, después escucharte aún más. Ahora sí, darte más tiempo, porque sé que tienes muchas cosas que platicar y a ver si te traes otros cuadros de los nuevos que estás haciendo. Así es. Para que los muestres. Claro que sí, con mucho gusto. Excelente. Bueno, pues hasta aquí terminó este capítulo, esta sección que es Army Talks. Esperamos que también ustedes participen, se animen a salir en los siguientes capítulos que van a estar buenísimos. Así que nos vemos pronto.